¿Todo bien? Espero que sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy día? Geometría. Como siempre, nos vamos a ir lento. Voy a habilitar los micrófonos mejor. Esta es la guía que vamos a trabajar. Bien, entonces empezamos con los triángulos. Primero que todo, los triángulos, voy a rayar por acá, porque les quiero mostrar estos teoremas, las propiedades. Aquí estoy. Suma de interiores, acá. Miren, un triángulo, si yo dibujo un triángulo cualquiera, yo creo que a esta altura ya todos sabemos lo que es un triángulo equilátero, un isósceles y un escaleno, ¿verdad? El equilátero tiene todos los lados iguales y por lo tanto los ángulos iguales. El isósceles tiene dos lados iguales y por lo tanto dos ángulos iguales. Y el escaleno tiene los tres lados distintos, por lo tanto los triángulos distintos. Me refiero a esto, que si a ti te dijeran que ese lado es igual a este, los dos ángulos basales, que serían estos dos, también serían iguales. Lo que se dice de los lados, se dice de los ángulos, diría un abogado. En este caso dibujé un escaleno que tiene los tres lados distintos, por lo tanto los tres ángulos distintos. En este voy a poner alfa, beta, gamma. Me voy a ir más rápido en este tema, porque se supone que esto es de texto básico. Estos son los ángulos interiores, y los ángulos interiores de un triángulo suman 180, y me imagino que eso todos saben eso. Lo que no saben todos es por qué. ¿Saben ustedes cuál es la demostración más clásica para determinar que la suma interior es 180? Miren por favor esto. Acá. Tienen un triángulo, ¿verdad? Vamos a probar que alfa más beta más gamma es 180 grados. Lo que hacemos es tirar una paralela al lado AB, acá. Si yo hago la prolongación de este lado y hago la prolongación del otro lado, si se dan cuenta, chicos, ese alfa también está acá. Si se dan cuenta, este beta también está acá. Y esos son ángulos correspondientes. Y este gamma también está acá. ¿Cuánto suman? Como ese ángulo llano extendido, 180. Ahí está demostrado. ¿Se entiende? 2. Ángulo exterior. El ángulo exterior, ese, es igual a la suma de los dos no adyacentes a él, dice el teorema. Fíjense en esto. Ese ángulo que tienes acá es igual a la suma de esos dos. Este ángulo que tienes acá es igual a la suma de los no adyacentes que está al lado. Él es la suma de él con él. Y este ángulo de acá, el beta prima, es igual a la suma de él con él. Está acá escrito. El punto es, ¿por qué? Hay varias maneras de demostrar esto. Varias. ¿Ya? Pero una manera distinta a la que aparece en el libro, que es a través de paralelas, yo lo que quiero demostrar son estos de acá, ¿verdad? Lo voy a hacer de la siguiente forma. Yo ya demostré anteriormente que alfa más beta más gamma era 180, ¿verdad? Ahora, con el mismo triángulo y dibujando los exteriores, primera cosa, los ángulos exteriores de una figura geométrica son, ojo, los que forman 180 con el de adentro, o sea, los suplementarios. Recuerden que suplementario, complementario. Suplementario es 180, complementario es 90, suplementario. Los ángulos suplementarios con el de adentro son los exteriores. ¿Estamos? Ustedes dirán, pero ¿y qué tiene esto de nuevo? Mucho, porque hay gente que cuando ve un triángulo, ponte tú y tú le dibujas la prolongación para allá, cree que ese es el exterior para el alfa, y no, ese es el opuesto por el vértice y vale alfa también. ¿Me siguen? El exterior sería este, o este, porque es el que forma 180 con el de adentro. ¿Está claro eso? Ya, voy a demostrar ahora de dónde salió eso. Miren, sabemos que alfa más alfa prima es 180. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque esto es 180 grados. ¿Está claro? Son suplementarios. Pero también sabemos que alfa más beta más gamma es 180. ¿Por qué? Porque es la suma de los ángulos interiores de un triángulo. ¿Me siguen? Como ambos valen 180 grados, yo voy a igualar. ¿A quién? Voy a igualar a eso con esto.
Entonces me queda que alfa más alfa prima es igual a alfa más beta más gamma. Si resto alfa a cada lado, se va, y alfa prima es igual a beta más gamma. Ahí hay otro tipo de demostración. Demostrado el primero. El 2 y el 3 se hacen idénticos. ¿Se entiende? Esa propiedad de todos los triángulos es la que todo el mundo olvida, que el exterior es igual a la suma de los otros dos no adyacentes a él. ¿Claro? Y el tercero, la tercera propiedad es de la suma de los ángulos exteriores del triángulo, que es esta, que tienen acá, que dice que el alfa prima, beta prima, gamma prima es igual a 360. ¿Cierto? Ahora bien, yo sé que eso es 180, eso es 180 y eso es 180, ¿verdad? Ya, ¿cómo podríamos demostrarlo si no es trazando? Porque hay una demostración que es trazando una paralela acá, ¿ya? Pero hay una forma algebraica distinta que se las voy a mostrar. Mira, tú sabes que alfa más alfa prima más beta prima más gamma prima es igual a 180 por 3. ¿Se ve eso? Porque es 180 más 180 más 180. ¿Se cacha? 180 por 3, 540. Pero además sé que alfa más beta más gamma es 360. O sea, acá tengo 360 más alfa prima. Y eso, alfa prima, beta prima, gamma prima, es igual a 540 menos 360. ¿Me siguen? Perdón, este 180, sorry, me condolié acá. Sorry, 180. Mire, nadie habla, weón. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Se cacha, chiquillos? Entonces tenéis tres propiedades. Suma de ángulos interiores, el exterior adyacente y la suma de los tres exteriores, ¿verdad? Claro. Segunda cosa, elementos secundarios de un triángulo, porque los elementos primarios evidentemente son los lados, los ángulos y los vértices, ¿verdad? Entonces, sería importante saber, ¿y cuáles serán los secundarios? Los elementos secundarios de un triángulo, los voy a escribir acá para no cambiarme de hoja. Los elementos secundarios son... ¿Han oído hablar ustedes de altura, bisectriz, transversal de gravedad, mediana y simetral? Ya. Entendamos la situación. Han oído hablar también de que los elementos secundarios, que son estos, de un triángulo, en el caso del triángulo equilátero, todos pasan por el mismo lugar, excepto la mediana, evidentemente. Mira, voy a poner unos colores para que primero los reconozcan por dibujo. La altura va a ser roja, ¿estamos? La bisectriz la voy a poner en azul. Morita, celeste. No, celeste, no, está muy parecido eso. Verde. Y este naranjo lo tengo, no, ya. Ya miren esto. Les va a servir como ayuda a memoria, como le dicen sus abuelos. Ya voy a dibujar un triángulo. Ahí, transversal de gravedad, Nicole. Las conocen, ¿cierto? Están ahí. En todo caso, mira, todo esto está altura, transversal de gravedad. Yo supongo que conocen esto, po. Si no se puede pasar de curso sin conocer esto. Supongo que los cachan. Yo se lo estoy recordando. Transversal de gravedad, chiquillos. ¿Ya? Ya. Altura.
¿Qué es la altura? Primero concéntrense en la instrucción. La altura es trazar una recta o segmento del punto más alto de una figura perpendicular hacia abajo. ¿Me siguen? Mira, si tú tenías el triángulo ABC acá, la altura sería pararse acá en el vértice C y tirar una perpendicular, o sea, 90 grados. ¿Se cacha eso? Ya, por favor analicen lo siguiente. ¿Cae necesariamente en el punto medio? ¿Cierto que no? Entonces, por eso cuando dicen, la altura va a ser por el punto medio, cortan el punto medio, tú decís, bueno, pero si altura es una perpendicular desde el vértice, podrías tener incluso un triángulo así. Mira, imagínate que tenía un triángulo así, ¿ya? Y te dicen que esta es la base. La base y la altura forman 90 grados. Si yo tomo a este por base, lo que uno hace es, te paras en el vértice opuesto de eso es ese, y tiráis una perpendicular para abajo. Perpendicular es 90 grados. ¿Hay cachado que cuando el doctor te dice que te va a medir, tienes que pararte derecho? Te dice, párese derecho, por favor, para que estés en 90 grados con el suelo. ¿Se entiende eso? Entonces, por eso que hay libros que tienen la altura así, ta, 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 ta. Ahí está la altura. ¿Se entiende eso? O sea, la altura puede pasar por fuera, por dentro, o justo por el lado, que es, ponte tú en el triángulo rectángulo, cuando tú tienes un triángulo rectángulo, si tú tomas por base a este compadre, y acá hay 90 grados, evidentemente esta es la altura. ¿Se entiende eso? Pero si tú tomaras a ese como base, pues tú dices, no, yo quiero a este como base, la base C, este va a ser el vértice C. La altura tendría que ser esta, el que forme 90 grados así. ¿Se cacha eso? ¿Se entiende? Entonces acá, si te dicen tira la altura, tú decís, bueno, esta es la altura desde C. Este H sub C, o sea, este es el lado C minúscula. ¿Se entiende? Me refiero a ese lado, ¿ah? ¿Me siguen? Si se dan cuenta, chiquillos, la altura no es bisectriz, ni tampoco divide el trazo en dos trazos iguales, para que no ni siquiera lo pregunten, porque la altura simplemente es una recta que tú tiráis desde arriba y nada más. ¿Saben por qué a veces se les divide por dos el triángulo o a veces el lado se divide en dos? Porque tienes triángulos isósceles o equiláteros. Mira, imagínate que tenés un isósceles. ¿Sabes lo que es un isósceles? Y ya estamos en cuarto. Y ahí tenés un isósceles. El isósceles, ¿qué característica tiene? Esos dos son iguales. Evidentemente, si tú tiras una altura desde arriba, así, ese sí va a caer el punto medio. ¿Se entiende la diferencia? ¿Y por qué? Porque acá usted tiene un ángulo, el mismo ángulo. O sea, acá de hecho le va a quedar el mismo ángulo también y va a ser bisectriz. En ese caso, la altura también es bisectriz. ¿Se entiende? Pero en este ángulo de acá no va a pasar eso y en este tampoco. Pasa en este. Viste que isósceles son estos dos nomás. ¿Cachai? Que acá hay un eje de simetría. Un eje de simetría es una raya que tú le tiras a la figura y la figura se refleja acá. O sea, yo podría hasta girar esa figura acá. Y en el equilátero pasa una hueá más bacán todavía porque tenía un equilátero. Ahí está el equilátero. Y eso pasa en sus tres ángulos. Por eso que si en el equilátero tiráis una altura así, y te dicen, esta es la altura del equilátero, también es bisectriz. También es transversal de gravedad, también es, la unión va a ser mediana, va a ser simetral, que es lo que les quiero explicar ahora. Pero un triángulo cualquiera no. Este triángulo que yo dibujé acá es para que vean los otros, la bisectriz y todo eso que empiezan a caer en lugares distintos. ¿Me están siguiendo hasta ahí? El punto es que cuando tienes altura y un triángulo cualquiera, vuelvo a dibujar otro, luego lo voy a borrar. Mira, si yo tengo un triángulo así y digo A, B, C, los vértices son con mayúsculas, ¿estamos? Los lados son con minúsculas, lado C, lado A, lado B. Ya, la altura, que la estamos haciendo con rojo, esa sería H sub C. Y la altura, entre otras cosas, sirve para calcular áreas y para calcular, puedes calcular perímetros de figura, en fin, lados, lateralidad. O sea, podéis calcular las medidas, longitud, en fin. Te sirve para una serie de cálculos, pero normalmente para cálculos de área.
y para usar teoría de Pitágoras, etcétera. Pero ponte tú acá, si te dijeron, ¿cuál es el área del triángulo? El área de un triángulo es base por altura partido por 2, ¿cierto? Ya, pues entonces el área acá podría ser C por H sub C partido por 2, pero mira lo que va a pasar. C por H sub C partido por 2. Pero ¿qué pasa si alguien dice, no, es que yo quiero tomar el lado A? Si tú tomas a S por base, significa que en el lado BC vas a acostar la figura, la vas a dar vuelta. Por lo tanto, la altura acá vendría a ser esto. Y esa es altura de A. O sea, el área acá sería A por H sub A partido por 2. Y otra persona puede decir, no, es que yo quiero que se apoye en B. Si se apoya en B y tiráis la altura, te quedaría así. Y este es H sub B. O sea, B por H sub B partido por 2. Fíjate lo que pasó acá. Te quedó que cada lado por su altura partido por 2 es igual al otro lado por su altura y el otro lado por su altura. Si amplificáis por 2, te queda que C por H sub C es igual a por H sub A y eso es igual a B por H sub B, ¿verdad? Significa que son inversamente proporcionales los lados con la altura. O sea, si yo tengo un triángulo cualquiera, su lado, el lado cualquiera, por la altura respectiva es igual al otro lado por su propia altura. ¿Se entiende eso? Ya. Es decir, te podrían preguntar esto del 2012. Esto es del 2012, lo que les voy a preguntar acá. Decían, si este lado de acá es 15, si esta altura de acá es 8, te tiraban una altura para allá, así. Esa altura es H y este lado de acá vale 12. Y te dicen, ¿cuánto vale H? ¿Se entiende la pregunta? Ya no falta el pastel que decía, usar Euclides. No, weón, usa área, porque tú sabes que 15 por 8 partido por 2 es lo mismo que 12 por su altura partido por 2. Y de hecho yo amplifiqué por 2 y me queda que cada lado por su respectiva altura es igual. ¿Se ve eso? Aquí. Entonces, 8 por 15 es igual a 12 por H y ahí saca el H. ¿Claro? Ya. Claro, entonces el tema de la altura. Ojo, pregunta que apareció y que la van a ver. Es típica pregunta, pero típica. Esta la hice ayer, no sé si hay alguien repetido en clase, pero no me la conteste. Deje que los otros la contesten si es que estuvo en clase ayer. Mira, ya. Que te decían, si tengo un cuadrado y un equilátero de lado 10, te unían ese con este así, y te decían, calcula esa área. Esto era A, B, C, D, E, te pedían área churrada, este era un cuadrado y este era un equilátero. ¿Se entiende? Ya lo voy a hacer. Ya, muchas personas acá dicen, chucha, ¿cómo lo puedo hacer? Área, base por altura, y uno que dicen ya sería base, pero ¿cómo calculo esa altura? Miren esto, si tú tienes un triángulo así, si este weón de acá es 20 y tenéis la altura, ¿cachan que la altura sería eso? No me vayan a decir que la altura es eso, po. La altura es 90 grados con la base que tú quieras tomar o la prolongación de ella. Si esa altura de acá es 15, el área de esto sería base por su altura partido por 2, ¿cierto? Sería 20 por 15 partido por 2, ¿se entiende? Ya, pues, entonces acá, ¿cachai? Que este es un equilátero. ¿Cachan ustedes que el equilátero tiene ejes de simetría? ¿Sabes lo que es un eje de simetría, cierto? Una raya que tú le haces a una figura, ponte tú así, y te quedan idénticos estos dos lados, ese y ese. O sea, si este es 20, este es 20. O sea, yo acá tiro un eje de simetría así,
y de ahí para allá 5 y de ahí para allá 5. ¿Se entiende eso? Tengo más armas míticas, dice. 90 y 90. ¿Se cacha eso? Miren lo que voy a hacer. Voy a ver si puedo hacer esta maldad. Ah, sí puedo, mira. Míralo así ahora. Fíjate, por favor, que ese 5, esto es 5 y eso es 5. Mira, base 10 por altura partido por 2. ¿Se entiende? Lo tenía de esa forma. Porque había un eje de simetría acá al medio, así. ¿Se cacha, chiquillos? Sí, de hecho, esta pregunta apareció en la prueba y dejó la escoba porque a la gente no se le ocurre girar figuras. Y es súper necesario que aprendan a hacer eso. Eso tiene que ver con práctica, es pura mano nomás. Ya, ¿se entiende el tema de área y de cómo se involucra el tema de altura? Evidentemente el tema de la altura está en el teorema de Euclides, en una serie de otros teoremas, pero básicamente lo que hay que entender es que altura es punto alto hacia abajo. De hecho, otra típica pregunta de áreas es esta, que te tienen un triángulo así, y dicen ya, se tiene un triángulo así. Y lo separan en lados iguales. Así, yo lo voy a hacer ahí. Qué pésimo mis cortes, weón. Y ahí. Y esto vale lo partí en esos pedazos de A centímetros. Entonces acá tengo A, B, C. Y este va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Triángulo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me siguen? Ya. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que me digan y comparen, por favor, el área de este triángulo con el área de este triángulo. ¿Cómo son? Alcanzan a cachar que son iguales, ¿verdad? Y el área de este triángulo. ¿Cachan que las tres áreas son iguales? Porque tienen la misma base y la misma altura. De hecho, la altura la voy a dibujar con lápiz morado. Tendría que ser algo de acá en 90 grados para abajo. Ahí estaría la altura, pasando por acá. ¿Cachai? Que la altura pasaría por dentro del triángulo 5, pero por fuera del 6, del 4, del 3, del 2 y del 1. ¿Se entiende? Esa es la altura. Pero todos tienen A por H partido por 2. A por H, A por H, A por H. ¿Se entiende eso? Ya, claro el tema de la altura entonces. Ok, borro. Voy entonces encima. Segundo color. Bisectriz. Ah, la intersección de las alturas, evidentemente. Ah, acá está el desarrollo, para que no estén diciendo, puta, no copié nada, pero si todo esto está escrito acá. De hecho, mira, la altura de un triángulo es una recta que pasa por el vértice y es perpendicular al lado opuesto. Ahí está. La intersección se llama ortocentro, ¿ya? Y este ortocentro, orto significa recto, ¿eh? 90 grados, ¿ya? Y este ortocentro es un dibujo. Si te dicen este ortocentro significa que acá tenéis 90 grados. Po. O sea, significa eso. ¿Ya? Y recuerden que hay casos especiales, ponte tú el triángulo rectángulo, que si tú tienes un triángulo rectángulo, evidentemente, si tomáis ese cateto, la altura es esa. Si tomáis este cateto, la altura es este. Pero si tomas esa base, la altura sería eso, ¿o no? ¿Cachai? Que en todos los triángulos existen tres alturas. Ya. Transversal de gravedad. Ah, no, bisectriz primero, acá. Bisectriz, veamos bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? La bisectriz es un rayo, y es con celeste, que divide el ángulo en dos ángulos iguales. O sea, si acá tú tenés un ángulo, es como que pasa por ahí. Entonces ahora voy a unir eso para allá.
fíjense que no pasa por el mismo lugar. Normalmente los libros los dibujan con una flechita, ¿eh? Y como rayo. Significa que este ángulo de acá es igual al otro ángulo. ¿Me siguen? Ese es igual a ese. Ya, pero no divide esto en dos trazos iguales. ¿Se entiende eso? Entonces alguien dirá, puta, pero yo conocía el caso de una bisectriz que dividía en dos el lado. En el isósceles y en el equilátero pasa eso, pero no en todos, porque la bisectriz está pensada simplemente como un rayo que acá divide en dos ángulos iguales. ¿Se entiende? Ya, la intersección de bisectrices se llama incentro. Ojo, voy ahora a bisectriz acá. Mira, la bisectriz es un rayo que divide el ángulo interior en dos ángulos congruentes. Aquí está. Alfa, me imagino que dice alfa, alfa, beta, beta, gamma, gamma, me imagino. O U, círculo, círculo, triángulo, triángulo, no sé qué dice ahí, pero son iguales, ¿sí? Ya, cuando tú tiras las tres bisectrices, ¿cachai que acá están tiradas las tres bisectrices? Tiramos una, tiramos otra, se intersectan en un punto que se llama con SC, incentro. ¿Saben por qué es con SC? Porque el incentro, fíjense, este es el centro de la circunferencia inscrita. ¿Se entiende? De ahí viene el incentro, centro de la circunferencia que está adentro. ¿Se entiende? Y eso es lo que dice acá, porque acá dice, las tres bisectrices interiores se intersectan, perdón con eso, ¿eh? En un punto llamado incentro, el cual se designa por la letra I. El incentro corresponde al centro de la circunferencia inscrita. ¿Se entiende eso? Claro, ¿cierto? Así que cuando hablan de incentro, intersección de bisectrices, entonces estos ángulos son iguales. Son iguales. No son los seis iguales, porque este triángulo es un escaleno, no es un equilátero ni un isósceles. ¿Estamos? Ya. Entonces ya tenemos bisectriz y la bisectriz pasaría por ahí. Entonces, ¿qué es la transversal de gravedad? Ya, la transversal de gravedad también es una recta que se traza desde el vértice al punto medio opuesto. Esta cae al punto medio siempre, porque es desde el vértice al punto medio. ¿Se entiende eso? De hecho, mira lo que dice. La transversal de gravedad es una recta que une el vértice con el punto medio del lado opuesto. ¿Se cacha? O sea, usted acá en el dibujo busca el punto medio, supongamos que, y era con morado, ¿cierto? Busca el punto medio, supongamos que ahí, y esa es la transversal de gravedad. ¿Se cacha? Y ahí sí, ese y ese siempre van a ser iguales. ¿Claro? Si te das cuenta, los tres están pasando por lugares distintos cuando se trata de triángulos escalenos. ¿Se entiende eso? Ojo, porque la intersección de altura se llama ortocentro. La de las bisectrices se llama incentro. Se los tienen que aprender porque a veces lo preguntan. ¿Cuál es el centro de la circunferencia circunscrita? La intersección de simetrales, tienen que existir. Este acá es baricentro. O centro de gravedad también le llaman. O punto G también le llaman. Centro de gravedad. Las medianas no se intersectan porque las medianas son intersecciones, punto medio, punto medio, punto medio, y las juntáis. Esas son las medianas, así que no se cruzan en un solo punto. Luego, y simetral es del punto medio para arriba, en 90 grados. Mira, transversal de gravedad del vértice al punto medio, ¿claro? La simetral, en cambio, es del punto medio para arriba. Es una simetral. Mira, la simetral era con naranjo. Esto es una simetral, 90 grados. Esa es la simetral. Entonces alguien dirá, pero la simetral no se va al vértice. No, porque la simetral es un eje de simetría para este trazo. ¿Cachai? Que se divide en dos, que es justamente donde cae la transversal de gravedad. ¿Se entiende eso? Y la intersección de la simetral se llama circuncentro. Ya, y la mediana, que es con verde,
es unión de dos puntos medios. Mira, voy a unir los puntos medios de acá. Voy a tener punto medio, en verde. Ahí están dibujados todos los elementos, esa es la mediana. Y la mediana, esta, es paralela a uno de los lados. Ojo, la mediana siempre... Voy a traer las tres medianas, mira lo que va a pasar. Ya, la mediana, fíjate, esta es la mediana, es paralela a ese lado. Esta mediana es paralela a ese lado y esta mediana es paralela a ese lado, ¿verdad? La mediana mide la mitad siempre del lado al que es paralela. O sea, si esto es 10, esto es 5. Si esto es 20, esto es 10. Si esto es 18, esto es 9. ¿Me siguen? O sea, la mediana es la única que no tiene punto de intersección. Respecto a la simetral buscas el punto medio y tiráis algo de 90 para arriba, no tiene que llegar al vértice. Ya, chicos, ¿me están siguiendo? Ya. En todo caso, las características de todo esto que ahora ustedes tienen que estudiar están acá, pues. Entonces es cuestión de leer esto, y ya lo caché. Transversal, ojo, pero quiero hacer una mención respecto a la transversal de gravedad. Esto sí, esto es importante que lo haga ahora mismo. La transversal de gravedad, muchachos y muchachas, ojo, ¿se acuerdan que la transversal de gravedad iba de punto medio, o sea, del vértice al punto medio? O sea, esa distancia es igual a esa. Esta distancia es igual a esa y esta distancia es igual a esa. ¿Me siguen? Porque esta iba al punto medio, al punto medio, al punto medio. Ya. Acá hay dos efectos que tienen que saber. Este es el primero. Y el segundo, pónganme atención. Todos cacharon la transversal de gravedad porque va del vértice al punto medio. Del vértice al punto medio, vértice al punto medio. Por eso que esto quedó en 2, en 2, en 2, en 2. ¿Se entiende eso? Primera propiedad fundamental. Fundamental. Esta wea sí que la preguntan. Ojo. Te tiran un triángulo. Ojo. Este es transversal de gravedad, transversal de gravedad, transversal de gravedad. El punto de intersección es, ojo aquí es acá, baricentro o centro de gravedad, o también le llaman punto G porque se usa la letra G por gravedad, ¿verdad? Ya, ¿qué pasa con esto? Fíjense, cuando pasan por el punto G las transversales de gravedad, que es del vértice al punto medio, del vértice al punto medio, vértice al punto medio, ojo, quedan divididas en dos pedazos, ¿cierto? ¿Lo ven? En dos pedazos y en dos pedazos. Cada transversal de gravedad se divide así, mira, del vértice al punto G siempre es el doble que del punto G al lado. O sea, si eso es 2K, esto es K. O sea que si todo eso es 30, sería 20 y 10. Del vértice al punto G, el doble que del punto G al lado. ¿Me siguen? Así que van a haber libros que van a leer así 2M y M, y 2N y N. ¿Se entiende? Voy a borrar ese y voy a ponerlo bien porque parece H. ¿Se entiende eso? Y eso es lo que dice este cuadro que tienen acá. Están en razón de 2 a 1. Me refiero a esto, mira. Fíjense en el caso del equilátero, que se lo decía el curso ayer. Le decía, miren muchachos, cuando ustedes tienen un equilátero, si el equilátero tiene lado A, y tú tiras una altura, ¿ustedes cachan que la altura del equilátero sí cae al punto medio? ¿Cachan que este va a ser a medios y a medios? ¿Se entiende eso, cierto? Porque estos dos lados son iguales. Y que además acá se va a generar una bisectriz. ¿Se entiende eso? Y acá yo tenía 60 y 60. Fíjense que en el equilátero la altura también fue bisectriz. Y la altura, aparte de ser bisectriz, cayó al punto medio, por lo tanto, si es del vértice al punto medio, eso es una transversal de gravedad. Y si es del punto medio para arriba, en 90 grados, es simetral, porque la simetral va del punto medio, mira, hacia arriba. No tiene que pasar por el vértice, lo que pasa es que en el equilátero, como es un triángulo que está totalmente equilibrado, pasa también por ahí. ¿Me siguen, chiquillos?
Ya. Si tú trazas la altura para este vértice, para este, o sea, para este lado, perdón, para este lado, va a medir lo mismo que esa altura, porque como este triángulo tiene todos los lados iguales y los ángulos igual, 60-60, cuando tú hagas eso, va a caer también el punto medio, y cuando hagas esto, va a caer también el punto medio. ¿Se entiende eso? Es decir, y fíjense en esto es lo que les decía ayer a los muchachos. Es decir, esa intersección que tienes acá, también es intersección de bisectrices. ¿Lo ven? ¿Viste que es bisectriz, bisectriz, bisectriz? O sea, esa cosa es un incentro. O sea, miren esto. Las bisectrices cuando se juntan en la intersección es el centro de la circunferencia inscrita. O sea, acá yo podría dibujar una circunferencia, ¿sí? Cuyo centro sería esa intersección. ¿Me siguen? Pero también, como van del punto medio hacia arriba y dividen en dos, es una intersección de simetrales, porque la simetral dice la simetral de un lado es aquella recta perpendicular al lado en su punto medio. O sea, tú tomáis un lado y ahí formáis 90 grados para arriba. Me refiero a que acá hay 90 y hay 90, aquí hay 90 y prolongáis, pues, pero esas no tienen que pasar por el vértice, es así, esta de acá sería así, para allá, y esta de acá, si la prolongo, sería para acá. Ya ahí. Fíjense, por favor, que en su nacimiento, yo tomo la simetral, tomo el lado, veo la mitad y tiro 90. Tomo el lado, agarro la mitad, tiro 90, tomo el lado, mitad, 90. Ya, ese es el centro de la circunferencia que está afuera. Mira, por eso se llama circuncentro, porque es el centro de la circunferencia que va afuera. ¿Se entiende? Ya, pues si hago eso acá en el equilátero, ese también es circuncentro porque punto medio para arriba, punto medio para arriba, punto medio para arriba. O sea, acá también yo podría dibujar una circunferencia así. ¿Me siguen? Ya, bueno, con el favor del Señor. Ya ahí. Bueno, chulo. Ya, ¿se cachó? Por eso que en el equilátero, por eso el equilátero es una figura tan perfecta. ¿Por qué? Porque acá en la intersección de las alturas, la intersección de alturas también es intersección de bisectrices, de transversales de gravedad, de simetrales, de alturas, como les dije. ¿Se entiende? De hecho, esto te quedaría 30, 30, 30, 30, y ese centro es centro para esa y para esta circunferencia. ¿Me siguen? Ya, pero lo que yo quería mostrarles era esto. Estas también son transversales de gravedad, ¿verdad? Y les había dicho que la transversal de gravedad, fíjense, cuando se intersectan, generan un punto G. Este es punto G, donde eso es el doble de eso. ¿Lo ven? Esa distancia es el doble de eso. ¿Sí? O sea, esta distancia es el doble de esa. ¿Lo ven? Ya, esto es lo que les quiero mostrar. Miren. Si este de acá es el radio de la circunferencia roja, esta de acá es el radio de la circunferencia negra. ¿Se ve? Y si eso vale R, de ahí para allá vale 2R. ¿Se ve eso? Porque esto es el doble de eso. ¿Se entiende eso, chicos? Consecuencia. Si tú sacas, ¿se acuerdan cómo saca área y perímetro de una circunferencia? El perímetro es 2pi por radio. Y es por radio al cuadrado, ¿cierto? Ya, si sacáis el perímetro de la chiquitita, de la roja, sería 2pi por r, ¿cierto? Por radio vale r. 2pi r. Sería la chiquitita. Pero te lo voy a hacer acá. Y la grande sería 2 por pi por 2r. Entonces la chiquitita, el perímetro, P, y este es P de la grande, me quedaría 2πr, y de la grande me quedaría 4πr. Significa que el perímetro de la
grande es el doble de la chiquitita, ¿se entiende? Siempre, en todos los triángulos equiláteros. Tú sacáis este perímetro, multiplicáis por 2 y tenéis el de afuera. O tenéis el de afuera, dividís por 2 y tenéis el de adentro, perímetro. Como si hubiese una lanita acá pegada y tú la estires. ¿Se entiende eso? Pero si te preguntaran áreas, mira lo que pasa. Área es pi por r cuadrado. La chiquitita sería pi r cuadrado nomás. Pero la grande sería pi por 2r al cuadrado, porque ese es el radio de la grande, 2r. Y eso es igual a 4 pi r cuadrado. Significa que el área de la grande, mira, es 4 veces más grande que la chica. ¿Se entiende eso? Ojo, esto es para el caso del triángulo equilátero, ¿ya? Ya voy, mediana. La mediana, recuerden, es paralela al lado y mide la mitad. Ojo, ojo con esto, que no lo dice el texto. Si tú tiras todas las medianas, pues tú si este es punto medio y lo unes ahí, y lo unes acá, ojo, se generan 4 triángulos congruentes. ¿Saben la diferencia entre congruente, semejante, equivalente? Equivalente es igual área. ¿Estamos? Semejante es igual forma. Relación de la miniatura o escala. Y congruente, idéntico. De hecho, equivalente es ese símbolo, semejante es ese símbolo y congruente es ese símbolo. ¿Cachai? Que congruente sería igual área, igual forma. ¿Se entiende? De hecho, mira, ahí dice el triángulo equilátero, las rectas notables, altura transversal, bisectriz, coinciden para cada uno de los lados, mientras que en el isósceles coinciden solo las relativas a la base. Se refieren a esto. ¿Cachaste que en el equilátero todos pasaron por el mismo lugar? Excepto la mediana, pues la mediana acá en verde sería así, pues. La mediana haría esto. Me genera un equilátero de cabeza. Ahí están las medianas dibujadas. Ahí están todos los elementos secundarios. ¿Me siguen? Ya, pero si tenía un triángulo así, escaleno, los elementos no van a pasar por el mismo lugar. De hecho, lo hice acá. Ahí está una escalera y todos pasan por lugares distintos. ¿Se entiende? Ya. Claro las medianas entonces. Ya, a ver, soltemos la mano estos 5 minutos porque no queda nada. Tengo ángulo recto. A ver, háganme ese, vamos. Pero 30 segundos por ejercicio para que empecemos a movernos. Si me preguntan X. Se pueden hacer de varias maneras, ojo. La idea es que se les ocurra alguna. Alcanzan a cachar que todo ese ángulo es 180, ¿verdad? O sea, 2 alfa sería 150. O sea, alfa vale 75. Y si este es 60, ¿por qué? Porque este triángulo es 180. ¿Lo ven? Así que tenéis 60, acá tenéis 75. Entonces acá ya podéis decir X más 60 más 75, 180 y lo sacáis. ¿Claro? Ya, el 2, acá tengo un cuadrado, dice. No vayan a ponerme 45 y 45 porque en el caso del cuadrado eso pasa cuando se trata de la diagonal. Si yo tengo eso, ahí tengo 45 por lado, ¿verdad? Ya, pero mira lo que te dicen acá, esto es súper importante. Beta vale 2 alfa. Ya, pues si todo eso es 90 y beta vale 2 alfa, significa que tenéis 60 y 30. Tengo 90, tengo 60, así que ese es 60. Acá tengo 90, 150, X vale 30, listo. ¿Se entendió? Y háganlo ustedes.
Esto es fundamental para poder sacarlo. ¿Alguien? ¿Sí? Todos cacharon, ¿cierto? Ya, otra cosa, antes de terminar. Supongo que a esta altura ya todos cachan el tema de las paralelas, ¿verdad? Si L1 y L2 son paralelas y tienen una transversal, solo tienes que conocer un ángulo y conoces los 8. ¿Saben eso, verdad? Porque mira, si ese es alfa, tienes con él el mismo valor. Eso se llama opuesto por el vértice. ¿Dónde está eso? Acá. Ahí está. Arriba de la suma de ángulos interiores. Que yo imagino que esto también lo saben hacer, pero prefiero repasarlo. ¿Cachan que ese ángulo yo lo podría poner acá? Cuando tú el ángulo lo podrías poner, esto está hecho con dos paralelas y una transversal, ¿cachai? Es como tengo dos paralelas, las cruzo, por lo tanto este ángulo y este tienen que ser el mismo. Están hechos con una línea común, que es la transversal, y las dos paralelas. Ese también es alfa y opuesto por el vértice de acá. Bueno, el de al lado tiene que ser el suplementario, que en este caso sería un beta. Entonces alfa más beta es 180. Al tener eso, ya puedo rellenar todo porque con este tenía opuesto por el vértice. Ojo, él con él se llama alterno interno. Alterno porque está uno a cada lado de la transversal. Interno porque está dentro de las paralelas. Es un alterno interno. En cambio, alterno externo, porque tú ese alfa con este alfa, voy a cambiar de color. Este alfa con ese alfa son alternos externos porque están fuera de las paralelas. ¿Se entiende? Este sería beta, este sería beta. Vean los videos, por favor, que se llaman... Ojo, esto es súper importante, chicos. Muy importante. Videos que se llaman y que están arriba, geometría 1, 2 y 3. La persona que vea esos, que son las clases en estudio, y lo entienda, se puede zafar de todas las clases de geometría hasta que entre a datos y azar, porque ahí está todo en detalle. Son puras clases casi de 2 horas. ¿Ya? Manténganse sanos, que es lo principal. Cuídense. Muchos saludos. Me voy a clase a las 7.